Vienen, van por ustedes. Por mí no. Ahí se escuchan súper mal. No se escuchan bien. Como que se escucha interferencia ahí. Puede ser la lluvia, Mónica. ¿Puede ser lluvia? Ahí te escuchas mejor, ahí te escuchas mejor. Ah, es que no tenías el micrófono en la mano, No, nada. ¿cierto? Ajá, es por eso. Ya, Ok. ya lo tomaste. Vale. Hola. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por conectarse, por estar presente a través de esta transmisión que se está llevando a cabo también por YouTube, además de Zoom, a este encuentro que hemos llamado Aperitivo con Heriberto. En esta oportunidad vamos a conversar sobre un punto de la Laudato Si, la encíclica del Papa Francisco. Y para comenzar este encuentro, quisiera hablar un poco de quién es Heriberto. El padre Heriberto Cabrera es un sacerdote salesiano y se define como un hombre encontrado, encontrado tanto por la ecología, por el movimiento, por la fe. Él actualmente es profesor de dos universidades. En la Universidad Silva Enríquez, él da clases de cambio climático y ecología integral. Y en la Universidad Dominic,
que es una universidad online que tiene sede presencial tanto en Francia como en Bélgica, dicta el ramo de ecoteología. Entonces, para empezar, en esta presentación, les cuento que pueden hacer preguntas tanto por vía YouTube, tanto también como por Zoom. Nuestra amiga Mónica Ramos va a estar ayudándonos en eso. Y para dar comienzo a este encuentro, vamos a comenzar con un video. Así que pongan atención. Yo soy, yo soy, yo soy. Soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas mezcladas con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. Fui niño, cuna, teta, techo, manta. Más miedo, cuco, grito, llanto y raza. Después mezclaron las palabras o se escapaban las miradas. Algo pasó, no entendí nada. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora, porque si no, cuando está tu alma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas. Soy pan, soy paz, soy más, soy la que está por acá. No pido más de lo que puedo estar hoy. Hoy se te da, hoy se te quita. Igual que con la margarita, igual al mar, igual la vida, la vida, la vida. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora, porque si no, cuando está tu alma solo llora. Hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas, 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 nuevas. Entonces, con esta canción que acabamos de escuchar, vamos a dar inicio a este encuentro. Como les comenté anteriormente, vamos a tocar un punto de la Laudato Si, encíclica del Papa Francisco, y para esto el padre Heriberto Cabrera, que acabamos de presentar, nos va a ayudar tocando algunos puntos. Pero antes de ir a mirar lo que nos tiene que decir padre Heriberto, vamos a visualizar un video para poder introducir mejor el tema.
Escúchame bien, por favor. Tú eres como yo, un Homo sapiens, el hombre que piensa. La vida, este milagro en el universo, empezó hace aproximadamente 4.000 millones de años. Y nosotros, los hombres, solo existimos desde hace 200.000 años. Sin embargo, hemos logrado trastornar este equilibrio tan esencial para la vida. Escucha bien esta historia extraordinaria, que es la tuya, y luego decide lo que quieres hacer con ella. Estas son las huellas de nuestros orígenes. Al principio, nuestro planeta solo era un caos de fuego, un montón de polvo aglutinado parecido a muchos otros en el universo. Sin embargo, aquí se originó un milagro, la vida. Hoy día esta vida, nuestra vida, es solo un eslabón de una cadena que une a innumerables seres vivos que se han sucedido unos a otros desde hace casi 4.000 millones de años. Hoy día los volcanes aún siguen esculpiendo nuestros paisajes. Nos permiten ver cómo era nuestra Tierra al nacer. Un magma de rocas que surgen de las profundidades y que se fijan, se agrietan, se hinchan o se extienden en capas finas antes de apagarse por un tiempo. El motor de la vida es el vínculo. Todo está vinculado. Nada se basta a sí mismo. El agua y el aire son inseparables. Están unidos de por vida y por nuestra vida en la Tierra. Todo se comparte. Esta mancha verde que se dibuja a lo lejos entre las nubes es la fuente de oxígeno del aire. El 70% del gas indispensable para nuestros pulmones proviene de las algas que colorean la superficie de los océanos. Nuestra Tierra reposa sobre un equilibrio en el cual cada uno tiene su lugar y solo existe gracias a la existencia del otro. Es un equilibrio sutil, frágil, muy fácil de romper. Hemos creado fenómenos que no podemos controlar. Desde los orígenes, el agua, el aire, la materia, lo orgánico, han estado íntimamente unidos. Pero desde hace poco, nosotros estamos rompiendo esa unión. No cerremos los ojos. Tenemos que creer en lo que sabemos. Todo lo que acabamos de ver se asemeja a nosotros. Hemos modelado la Tierra a nuestra imagen. Nos queda poco tiempo para cambiar. ¿Cómo podrá este siglo soportar el peso de 9.000 millones de seres humanos si nosotros no aceptamos de una vez por todas hacer un balance de todo aquello de lo que somos los únicos responsables?
Sabemos muy bien que hoy día hay soluciones. Todos tenemos el poder de cambiar. Entonces, ¿qué esperamos? Para comentar el video que acabamos de ver, vamos a pasarle la palabra a Heriberto, pero antes quisiera invitarlo a que prendan sus cámaras. Nosotros acá en este spot de estudio tenemos la pantalla de Zoom, entonces podemos verlos, así que sería súper lindo poder encontrarnos como hubiese sido en las vacaciones. Y los invitamos también a, de verdad, hacer el aperitivo. Acá tenemos, bueno, como ustedes pueden ver, nosotros tenemos algo aquí para picar. Estamos con la copa de vino, no es de utilería, es real, es comida real, entonces lo invitamos a también relajarse con esto y compartir con nosotros una copa de vino, de cerveza, de lo que usted quiera. Así que eso, Heriberto, del video que acabamos de ver, ¿qué nos puedes decir? Primero que nada, o primero que todo, salud. Salud a todos, felices vacaciones. Aquí está haciendo un poco frío, a lo mejor está lloviendo, sí, está un poquito lloviendo. Bueno, salud. ¿Ah? Es un placer verlo. Nos hubiera gustado, como decía Bárbara, estar más cerca de ustedes, pero no nos lamentamos de lo que no tenemos, damos gracias a Dios de lo que tenemos. Y junto a mí está María Ángel y Ornella, con quienes hemos preparado un poco, y detrás, en bambalinas, hay un grupo de amigos de jóvenes que han preparado esto y es maravilloso, es súper simpático. Nosotros nos estamos divirtiendo y pasándolo bien aquí. Ojalá que ustedes también pasen un buen momento con nosotros. Bueno, y vimos este video, es un video que se llama Home, lo hicieron unos franceses, un video muy bonito. Si tienen la ocasión pueden verlo en internet. Este pedazo que vimos del video tiene un hic, un límite, y es que somos responsables de todo esto. Y eso es un poco culpabilizante. Y en el movimiento a menudo nosotros decimos que no nos gusta demasiado la moralización, y a lo mejor hay otras maneras también de ver la ecología que no sean solo la moralización o la culpabilización. Ahora vamos a presentarles un número, el número 11. Si tienen la posibilidad pueden ver el documento, la Laudato Si', lo pueden descargar también en el Vaticano. Hay un sitio, coloquen ahí en Google y pueden descargar y van al número 11. Este documento del Papa Francisco, que es del 2015, que se llama Laudato Si', es una encíclica. Encíclica quiere decir que vemos una cosa como alrededor, en conjunto. Ya el nuncio nos había explicado un poco lo que es una encíclica. Ahora, en esta encíclica se critica mucho el paradigma tecnocrático. Vamos a lo mejor un día a hablar un poco de esto, y tal vez en esta noche. Y aquí en esta encíclica el Papa se dirige a todos los hombres de buena voluntad. Esto ustedes lo ven también en la nueva encíclica Fratelli Tutti. Es algo que se repite. El Papa quiere como abrir el discurso, la palabra de la Iglesia, también a los que no son creyentes. Entonces, si ustedes tienen una perspectiva, ¿cómo se podría decir?, demasiado católica, y les gustaría que fuera muy militante lo que dice el Papa, a lo mejor van a sentirse un poco a disgusto, no muy cómodo, porque el texto es muy abierto, porque la pretensión del Papa y el deseo del fondo es que pueda ser recibido, como de hecho fue, por gente al exterior de la Iglesia. Este documento tiene esa pretensión. Ahora quisiera leerles un texto que es muy conmovedor. Es un texto del 19 de marzo del 2013, de la inauguración de su ministerio, el Papa, y le vamos a pedir a Ornella que nos lea este texto, que es muy bonito. Quisiera pedir, por favor,
a todos los que ocupan puestos de responsabilidad en el ámbito económico, político o social, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, seamos custodios de la creación, del designio de Dios inscrito en la naturaleza, guardianes del otro, del medio ambiente. No dejemos que los signos de destrucción y de muerte acompañen el camino de este mundo nuestro. Fantástico como el Papa entrelaza, si ustedes ven aquí en este texto y en muchos otros más, la humanidad y la ecología como una sola realidad. También lo habíamos visto en el video. Y no hay que ser muy científico para darse cuenta de esto. ¿Cuánto logramos mantenernos sin respirar? Un minuto, si han hecho un poco de ejercicio, y si no, ni siquiera 30 segundos. ¿Qué pasaría si aumentaron un poco el oxígeno que respiramos? Más o menos el 21%. En el aire, imagínense, nuestros pulmones se quemarían. ¿Qué pasaría si tuviéramos menos oxígeno? Pues nos apunaríamos, como lo que pasa cuando subimos en las montañas. Ahora, todo está interconectado y una cosa que vuelve a menudo en el texto de Laudato Si, a menudo el Papa dice esto, y es importante sentir que estamos conectados a la naturaleza, que estamos conectados a los demás, y también yo creo que tenemos que sentirnos conectados con nosotros mismos. Ahora, vamos al grano, dijo el pollo, y entonces vamos al número 11. Al número 11, si tienen el librito, vamos a leerlo poco a poco y vamos a tratar de comentarlo. No es una clase, es algo informal. Si tienen preguntas, mándenlas. Si son muy difíciles, no las vamos a responder. Entonces, si son muy íntimas, tampoco. Así que lo que quieran compartirnos, no solo preguntas. Y lo ofrezco. Heriberto, entonces ahora vamos a proyectar un PPT que tiene el apoyo, ¿cierto? Exacto, para que podamos leerlo juntos. Para Perfecto. que leamos juntos, en caso de que alguien no haya descargado todavía el PDF ni tenga la Laudato Si a mano. Por supuesto. Hemos pensado a todo, como ven, teníamos todo fríamente calculado. O sea, el primer punto que hemos tocado, tú hablabas sobre la interconectividad que tenemos, como la interdependencia el uno del otro. Exacto. ¿Y ahora está proyectándose el PPT? Ahora el individualismo tiene esta pretensión. Aún no sé. Sí, se está proyectando el PPT. ¿Podemos leer el PPT ahí? Para achicar ahí un... Entonces, empezamos. Entonces, siguiente diapositiva, ¿no? Exacto, avanzamos la diapositiva, tienen que pasar como 3 o 4 todavía más, verle adelante. Una más. 2 más, creo que son. Otra más. 2 más. Otra más. Ahí, Esa. Otra más. Una más. Y estamos Una casi más. listos. Ahí está. Bien. Vamos a leer ahora. Así como sucede cuando nos enamoramos de una persona, cada vez que él, San Francisco, miraba el sol, la luna o los más pequeños animales, su reacción era cantar, incorporando en su alabanza a las demás criaturas. Extraordinario, como les colocaba en este PPT, esta analogía con el enamorarse, porque todo nace de una relación, de esta experiencia. Y la experiencia es el origen de la moralidad. Entonces, cuando uno se enamora es capaz de sacrificio. Y no hay que cambiar el orden de las cosas. Porque cuando se cambia el orden de las cosas, la fe se vuelve pesada, se vuelve desagradable. Es como si yo los invitara a un cumpleaños sin saber quién está de cumpleaños. Bueno, la primera vez vamos a ir como paracaidistas, pero la segunda o tercera vez nos vamos a cansar. Lo que hace hermoso y que da sentido a las leyes y a la moralidad es el encuentro con alguien. En este caso es la analogía del amor y de ser amados también integralmente por Dios, que Dios nos quiere. Imagínense que podríamos tener la mitad de los árboles que tenemos y el mundo sería bonito. Entonces, de este primer punto podemos sacar que en el fondo el primer movimiento no es tanto que debemos hacer algo, sino que es un movimiento más bien afectivo. O sea, involucra... Sí, que tiene un componente más afectivo que racional, de todas maneras, porque tú dices el encuentro con algo. Yo creo que no es ni racional ni afectivo. Es algo del orden del reconocer.
y el reconocer, como diríamos, con las tripas, como dice en la Biblia. Entonces, si uno habla, es como un reconocimiento amoroso, pero amoroso en el sentido bíblico, que toca lo más profundo de nuestro ser. Es un reconocer con esta parte interior nuestra, en donde nosotros tomamos las decisiones, que la podemos a lo mejor llamar conciencia, que la podemos llamar corazón, pero no es solo emotividad, porque la emotividad puede subir y bajar, y la racionalidad puede ser objeto de discusión y nos podemos pelear. Entonces, el desafío es reconocer algo más profundo, y en ese algo más profundo nosotros los creyentes creemos que está Dios. Y es importante descubrir eso, y para hacer eso hay que pararse, escuchar, discernir. Claro, o sea, quizás lo planteé mal, pero en el fondo me parece que esa primera frase ya nos quita de encima esto que tenía el video de tenemos que hacer, somos responsables, Exacto. porque muchas veces las personas no se quieren acercar a la ecología, a nada, porque en el fondo se plantea como un tenemos que, y nosotros los seres humanos somos, digamos, la peste del mundo. Y me parece que con este punto nos saca de encima como ese peso el Papa Francisco. Bueno, ciertamente tenemos una responsabilidad, y yo creo que la sabiduría está en el equilibrio. ¿Cómo está la sabiduría? En el equilibrio de la moralidad y de la experiencia. No se puede tener alianza sin ley, como no se puede tener amor sin ley. Entonces, en ese equilibrio hay algo importante. A lo mejor durante mucho tiempo, en algunos contextos como iglesia, insistimos demasiado en la ley, en la moralidad, y poco en el concepto de experiencia, si puede decir así, aunque no es un concepto, la experiencia es experiencia. Entonces aquí tenemos que volver como a este equilibrio. ¿Qué quiero decir? Que antes teníamos una lista de pecados, había mucho pecado, y ahora pasamos al otro extremo de la misericordia, y todo te lo pueden perdonar. Y es verdad, pero no quiere decir que porque todo puede ser perdonado voy a aprovecharme. Entonces hay que volver como a un equilibrio, y en ese equilibrio hay algo del amor, en ese equilibrio también hay algo que podríamos llamar la ternura. Bueno, eso. Claro, seguimos con la Sigamos siguiente con el número. párrafo, el siguiente punto de... Tendríamos que ver la diapositiva ahora. Y ahora continuamos. Él entraba. ¿En la diapositiva anterior? Sí. Eco. Ahí volvemos. Él entraba en comunicación con todo lo creado y hasta predicaba a las flores, invitándolas a alabar al Señor, como si gozaran del don de la razón. Bueno, aquí volvemos a esta idea de la comunicación, de la intercomunicación con todo lo creado, con la naturaleza, con lo infinitamente grande y con lo infinitamente pequeño, con el cosmos y hasta con las bacterias, con los insectos, con lo que hay más pequeño, y no porque las cosas nos parezcan feas no tienen sentido. Quiere decir que la naturaleza, no porque hayan cosas que no sabemos para qué sirven, no sirven. ¿Tú aquí asocias esta pérdida como de la conciencia de lo interconectados que estamos, de esta interdependencia? Porque como tú bien dijiste al principio, de verdad si hay, no sé, 1 o 2% más de oxígeno en el aire, nuestros pulmones se queman. ¿A qué le debemos el oxígeno? O sea, a mí siempre me ha parecido que el problema de la ecología es que no olvidamos de que nosotros seres humanos, si bien tenemos un puesto, digamos, en el planeta, no sé cómo decirlo mejor, pero no olvidamos que nosotros dependemos de la planta que está al lado, dependemos de los animales que están circundando, dependemos de todo. ¿Por qué habremos perdido esta conciencia? Es difícil responder. Yo creo que hay varias razones. Una puede ser el individualismo, ¿no? Y eso nos culpabiliza un poco, pero hay algo de eso, ¿no? Puede ser este egoísmo extremo de querer colocarnos nosotros en el primer lugar, de disminuir el valor de los demás, de haber perdido el sentido comunitario, de la interrelación con los demás. Pero hay una razón más profunda. Me parece que esta razón más profunda, yo creo que es que perdimos el sentido religioso. Simplemente eso.
y cuando uno pierde el sentido religioso no sabe de dónde viene. Y entonces nosotros creemos que venimos de la materia, ahora que somos materia y espíritu si quiere. ¿Ah? Y que, como dice Teilhard de Chardin, tenemos que cristificarnos, que a lo largo de nuestra vida la materia y el espíritu que somos se cristifican, van creciendo en conciencia de esta cristificación. Ahora nosotros perdimos este origen, no sabemos de dónde venimos, entonces venimos de nosotros mismos. ¿Ah? Y nos colocamos al centro del universo, ahora que hacemos parte del universo. En la discusión, que quizás lo dejamos para después, pero sobre el ser humano tiene como el derecho, como al usar tanto la tecnología, maltratar tanto al mundo. O sea, yo pienso como las necesidades que nosotros tenemos ahora, y es evidente que necesitamos la electricidad, el combustible, necesitamos lugares donde vivir, entonces construimos más casas. Algunos acusan que los incendios que se han generado últimamente son intencionales para generar más lugares de habitación, etcétera. Entonces, me parece que está un poco conectado con ese punto, pero no sé si lo podemos conversar después o seguimos con el siguiente. Seguimos con el siguiente. La misma diapositiva, por favor, para leer la frase que está al último. Ok. Entonces, su reacción era mucho más que una valoración intelectual o un cálculo económico, porque para él cualquier criatura era hermana, unida a él con lazos de cariño. Esto es interesante porque con qué lentes miramos la realidad. ¿Ah? Con los lentes de la racionalidad, de la productividad, del provecho. ¿Para qué me sirve esta cosa? O si las miro con cariño. Es interesante y esto podría llegarnos muy lejos. ¿Cómo miro yo la realidad? ¿Cómo miro lo que me sucede a mí? ¿Cómo miro las circunstancias, como decimos en el movimiento? Lo que me pasa, ¿con qué ojos lo miro? ¿Por qué todo tiene que servir para algo? O sea, quizá un poco retomando lo que intenté introducir recién, esta forma de mirar las cosas como un objeto, simplemente objetivizando y dominando la realidad, todo lo que nos rodea. En el fondo, yo siempre pensaba, cuando pienso en este concepto, pienso también como contraparte, cuando don Giussani nos habla de la virginidad, de relacionarnos con las cosas de manera verdadera y amarlas por lo que son, sin este afán de dominarlas. Me parece que eso es lo que estaba apuntando ahora, ¿no? Bueno, mirar las cosas es siempre un desafío, porque las miramos como objeto. Y cuando uno mira las cosas como objeto, se pregunta siempre cómo. ¿Cómo hicieron este vino que tengo aquí? ¿Cómo hicieron esto que estamos aquí comiendo? Y a lo mejor la buena pregunta es no cómo, sino por quién. Porque si esta botella de vino, esta botella de cerveza, lo que tenemos aquí, es para alguien. Es como este atardecer. ¿Por qué se esconde el sol? Bueno, porque hay un ritmo, etcétera. Pero cuando yo estoy delante de la realidad es un regalo que se me hace. El sol se esconde para que yo lo contemple. Pero entonces, desde cierto punto de vista, es necesaria la conciencia de el por qué nosotros estamos, porque si nosotros estamos como seres humanos solamente para crecer, digamos, con un fin utilitario de la vida, para llegar a cierta parte, me parece evidente como empezar a objetivizar todo lo que nos rodea, incluso las relaciones humanas, que es una cosa que Francisco también discute en la encíclica. En cambio, si nosotros cambia la razón de la existencia, no sé cómo decirlo mejor, no sé si me están entendiendo, me parece que cambia el foco. Es una muy buena pregunta. ¿Para qué existimos? ¿Para qué existimos? Ahora nosotros en la fe existimos para la gloria de Dios. Los ortodoxos, ustedes saben que en el movimiento tenemos mucha relación con los hermanos ortodoxos. Los ortodoxos llaman eso el logoi, para el ser, para que uno existe. Y una mariposa existirá para el polen, para volar, etcétera. Y nosotros existimos ¿para qué? Para encontrar a Dios y para ser encontrados. Y en eso nuestra vida tiene sentido. Ahora, como esto es difícil, encontramos las cosas. Y nos vemos que detrás de las cosas hay alguien. Es como cuando uno se levanta en la mañana, cuando es niño y está el desayuno tomado, preparado, bueno, uno ve el desayuno. Pero detrás del desayuno siempre hay una mamá o un papá que lo prepararon, que trabajaron, que ganaron el dinero. Y detrás de eso hay amor. Porque, ¿se acuerdan que una vez también salió Amy Winehouse, que hace un canto que dice Wake Up Alone?
levantarse, de despertarse, levantarse solo. ¿Ah? Uno se levanta por Dios. Uno se levanta todas las mañanas por alguien. Y aquí hay muchos papás y mamás que están mirándonos. ¿Y por qué ustedes se levantan? Se levantan por sus hijos, porque hay que ganar el dinero y a veces tenemos un trabajo que es detestable, que es desagradable y seguimos levantándonos, yendo a trabajar y nos colocamos esta cuestión para protegernos y arriesgamos nuestra vida porque queremos a nuestros niños. ¿Ah? Y entonces somos siempre ¿por quién? O sea, si vamos al fondo de eso, quizás de verdad tomarse en serio el cuidado de la casa común, como dice Francisco, pasa por tomarse en serio y hacer un trabajo sobre uno mismo, en compañía, por supuesto, sobre el sentido de nuestra vida y por qué estamos hechos, o quiénes somos, finalmente, porque pienso que partir desde ahí nos quita esta cuestión moral del tenemos que hacer. O sea, repito tanto el tema moral porque es como lo que más pesa últimamente cuando se habla de ecología. Es como estos hippies verdes que andan tratando de sembrar papas en todas partes, etcétera. Entonces, el problema es que ahora es demasiado hippie, entonces ya la gente no se burla cada vez menos. Ahora este despertar de esta conciencia no nos pertenece solo a nosotros, ¿ah? Y sería injusto recuperar y decimos que nosotros los católicos descubrimos esto. Esto ya viene de lejos. Hay mucha gente que no es necesariamente creyente que ha descubierto esto, por ejemplo en América del Norte, los canadienses y también en Francia. Hay todos esos movimientos de simplicidad feliz. Y uno de estos fundadores de movimiento dice que la simplicidad es una elección personal, voluntaria. No se puede imponer. Por eso el rol de la sociedad civil es extremadamente importante. Y no tenemos mucho que esperar de nuestros gobiernos, porque ¿quién va a hacer una ley que es impopular? Nadie va a elegir un presidente o primer ministro que va a hacer una ley impopular. Entonces, tenemos muy poco que esperar de nuestro gobierno y ministro. Y ustedes ven que son extremadamente ineficaces y que van a ser en 10 años más y que al final después nadie paga y nada pasó y no hay culpables. Entonces es la sociedad civil que tiene que hacer este acto, como lo pequeño que estamos haciendo hoy día, esta pequeña reunión es lo que podemos hacer a nuestra medida y lo hacemos felices y nos estamos divirtiendo y yo me divierto y espero que ustedes también, porque tiene que ser algo bonito, ¿no? Y es una elección personal, ¿no? Entonces tenemos que ver que en una vida más ecológica, más simple, se puede ser feliz. ¿No? Ahora, ¿cuál es la originalidad cristiana? ¿No? Y ese es el desafío de descubrir y agregar nuestra sal, ¿no? A este movimiento ecológico, si se puede decir así. ¿No? Y ciertamente tenemos una originalidad, ¿no? Y nosotros creemos que todo lo que es profundamente humano encuentra eco y puede ser acogido en lo creyente, en lo cristiano. Y mientras uno es más humano, más creyente puede ser. Menos nosotros somos humanos, menos creyentes somos y nuestra fe ciertamente es una ilusión. ¿Ah? No se puede ser creyente si uno no es humano. Avancemos, ¿ah? Para que terminemos el número, ¿ah? Si no después van a reclamar en las casas. ¿Ah? Vamos a poner otra diapositiva, si quieren la que seguía, la que sigue, por favor. A ver, puedes parar. Exacto, estamos bien ahí. Por eso se sentía llamado a cuidar todo lo que existe. Su discípulo San Buenaventura decía de él que lleno de la mayor ternura al considerar el origen común de todas las cosas, daba a todas las criaturas, por más despreciables que parecieran, el dulce nombre de hermanas. Bueno, me detengo solo brevemente para que podamos, porque el tiempo avanza, en esta palabra ternura. Yo creo que al mundo le falta ternura. Y hemos ya trabajado mucho como iglesia la cuestión de la misericordia. Ahora yo creo que estamos en el momento de la ternura. ¿Ah? Y la ternura es algo del orden de la gratuidad. Yo creo que un ejemplo extraordinario de ternura es la Virgen María, ¿ah? Que nos recuerda en nuestra fe, en la Trinidad, recuerda que la fe también tiene, como que despierta en la Trinidad, la dimensión de la ternura, que es tan importante. Bueno, sigamos. La siguiente
La diapositiva, sí, ahí estamos. Esta convicción no puede ser despreciada como un romanticismo irracional, porque tiene consecuencias en las opciones que determinan nuestros comportamientos. Si nos acercamos a la naturaleza y al ambiente sin esta apertura al estupor y a la maravilla, si ya no hablamos el lenguaje de la fraternidad y de la belleza de nuestra relación con el mundo, nuestras actitudes serán la del dominador, del consumidor o del mero explotador de recursos, incapaz de poner un límite a sus intereses inmediatos. Entonces, bueno, ya lo dijimos un poco, que las cosas pueden ocupar el lugar de Dios, y este es el riesgo, y ya lo había dicho, y ahí lo tienen escrito, que vivimos por el cómo en vez de vivir por el quién. Y esto es muy importante. Bueno, la segunda cosa, el segundo riesgo es que nosotros divinicemos la naturaleza. Y a veces pasan cosas que nos sorprenden, como gente que se casa con un árbol. No sé si han escuchado esas cosas así. Hay cosas que nos sorprenden. Bueno, ese no es nuestro camino. Las cosas nos hablan de Dios, pero no son Dios. Y el tercer riesgo es cosificar a Dios por el rito. Esto se llamaría podríamos decir es como si el rito es una manera de manejar a Dios. Y esto se podría llamar también como ritualización, si quiere. Sigamos con el texto. Vamos a ver la diapositiva. Podemos pasar a la otra. Vamos a ver la otra diapositiva, por favor. École. En cambio, si nos sentimos íntimamente unidos a todo lo que existe, la sobriedad y el cuidado brotarán de modo espontáneo. La pobreza y la austeridad de San Francisco no eran un ascetismo meramente exterior, sino algo más radical, una renuncia a convertir la realidad en mero objeto de uso y de dominio. Bueno, aquí vuelve de nuevo la idea de que estamos profundamente unidos. Ustedes saben que estamos en una sociedad que a veces se llaman postmoral o por cristiana. ¿Qué quiere decir eso? Postmoral quiere decir que la noción de pecado para nosotros del movimiento todavía tiene sentido, pero para la gente que está afuera es una noción ausente que no sirve de nada y no produce nada en ello. Y estamos en una sociedad postcristiana. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente de mi edad o que es mayor que yo todavía se recuerda de cosas religiosas. Ustedes, los que son más jóvenes, vienen de un mundo que no es religioso. No digo necesariamente aquí en el movimiento, pero nos encontramos con gente en nuestros lugares de trabajo que no tienen ninguna clave cristiana. Están completamente perdidos y nuestro lenguaje no dice nada. Ahora, a este mundo postmoral, ¿qué podemos proponerle? Y yo les decía aquí, Paul Ricoeur, que es un filósofo francés, escribió un libro y reflexionó sobre esto. Él decía que el pecado puede ser visto de tres maneras. Una manera sería como el limpiarse, si quieren, purificarse. Otra manera sería la culpabilización. Y la tercera manera sería la de la alianza. ¿Qué quiero decir esto? Que la noción de pecado tiene que ser revisitada como una alianza que se rompe. Y esta alianza que se rompe, tenemos que recuperarla. Y el pecado sería eso, una alianza que se rompe. Y es muy importante eso. Cuando nosotros nos fijamos en el pecado, nos fijamos en la cosa, en lo que pasó. Cuando uno piensa el pecado como una alianza que se rompe, pensamos en alguien. Entonces, don Giussani decía algo así, no sé dónde lo tenía escrito en alguna parte. Él hablaba de esta experiencia, qué cosa es el pecado y qué cosa es la reconciliación. Es el regresar a esta experiencia, decía don Giussani, a esta experiencia que tuvimos de Dios. El revenir, el retornar a esta experiencia maravillosa que tuvimos y que a lo mejor está desfigurada. Y bueno, y volvemos a esta experiencia y esto nos alegra. En cambio, cuando uno se fija demasiado en el pecado, eso nos entristece. ¿Cómo te puedo decir? Si tú estás en medio del barro con los chanchos, bueno, te sientes sucio, te sientes feo. Y si tú sabes que está tu papá esperándote, eso te dan ganas de levantarte. Y es por eso que se levanta el hijo pródigo. Porque se recuerda del cariño del papá.
Se recuerda de la alianza. Ahora, el problema de esto es que tenemos que haber hecho experiencia de Dios. Y si no hay experiencia, pues, es difícil levantarse. Sí, pero yo estaba pensando cuando te escuchaba exactamente eso, que tú decías en esta generación de jóvenes que, digamos, como no religiosa, ¿qué es lo que nos ayudaría a hacer el sacrificio, digamos? Como a hacer el sacrificio de usar bien las cosas, de relacionarnos bien con el mundo. Porque pareciera ser, o sea, la primera respuesta que a mí se me viene a la cabeza de verdad es como el asombro y sí, el asombro y como el amor por lo creado, pero el amor no sé si surge sin un asombro inicial. Y un asombro inicial pareciera que no sucede si es que no hay un corazón despierto. Y ahí volvemos de nuevo al sentido religioso, a Yusani. Y bueno, a mí me hace agradecer muchísimo por el encuentro que he hecho, que me ha ayudado siempre a tener este corazón despierto. Bueno, aquí esa es una muy buena pregunta. Yo creo que no nace necesariamente así solo, Bárbara. Tú no llegaste al movimiento así porque llegaste. Tú llegaste por alguien. Sí. Alguien te habló. Sí. O alguien hubo una tuviste que persona. sonreía. O alguien viste a alguien que era un poco raro, un poco Conocí a un extraño. cura que se reía caleta, Exacto. que era muy raro, sí. Tenía la cara para atrás. Y te llamó la atención. Entonces nosotros tenemos que ser esos que se ríen caleta. Nosotros tenemos que ser esos que son un poco extraños. Y que nos dan ganas de ir y decir, pero, y esto es muy propio del movimiento, ¿por qué esta gente es así? ¿Qué tienen? Yo quiero tener eso que tienen. Yo también quiero robarles eso que tienen para poder ser feliz. Y eso es lo que tenemos que compartir. Y eso que tenemos que compartir en realidad no es eso, es alguien. Es alguien. Y ese alguien en realidad no se puede compartir, porque él se da, no nos pertenece. Entonces lo único que podemos hacer es testimoniar de este encuentro, y cuando testimoniamos del encuentro, o te acogen o no te acogen, como ciertamente les ha pasado, que se ríen o no se ríen. En cambio, cuando compartimos una idea, nos peleamos. Claro. O sea, de ahí se saca que en el fondo el punto es que nosotros estemos en el mundo con este corazón despierto y comuniquemos lo que hemos encontrado, pero siendo nosotros como también protagonistas de esta cuestión, ¿no? Exacto. Ahora, no sé cómo decir, en realidad nosotros no somos nosotros, somos yo y él. Claro, como San Pablo. Somos, ya no soy yo, es Cristo exacto, que envía en mí. Y si Dios estuviera aquí, a lo mejor diría que es Él y nosotros. Entonces el desafío de la vida es tener esta conciencia de que nada puede separarnos del amor de Dios. Ni la pandemia, ni esta cuestión, ni la lluvia, ni el frío, ni la enfermedad. Nada podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Jesucristo. Y esto nos llena de alegría. Y al final sucede que solo Dios nos basta, decía Santa Teresa. Y por eso uno puede vivir más simple, porque las cosas nos dan un poco de alegría, pero nosotros no estamos hechos para las cosas. Pero necesitamos cosas, por supuesto. Necesitamos cosas, pero no estamos hechos para ellas. Mira, Heriberto, terminamos con el punto de la Laudato Si, me parece. Ahora tenemos 10 minutitos para hacer preguntas. Me han llegado 2 acá. Mira, las hago quizás juntas, digamos. No sé si ustedes quieren proponer preguntas, Ornella y María Ángel. No. Entonces, una pregunta que mandó Mónica dice, ¿cómo podemos relacionarnos con aquello que el esfuerzo científico genera en la sabiduría que mencionaste? El equilibrio entre la moralidad y la experiencia. Y deja que hago la otra, que es un poco similar. En el ámbito de la ciencia, cualquier ciencia, prima una mirada sobre el cómo más que el sobre para quién. ¿Qué reflexión te queda para poder vivir la vocación científica? Hay que partir siempre de la experiencia. Y eso es algo que hemos aprendido en el movimiento. ¿Qué quiero decir? Hagamos algo simple. Este vino fue hecho, duró 1 año, 2 años, se trabajó. Empíricamente podemos probar. Económicamente sabemos cuánto vale. Y bueno, ¿y qué me importa eso? Hay que probarlo. Hay que tomarlo. Es hacer la experiencia. Entonces nosotros hemos creído y estamos en una sociedad donde somos tan especialistas que hay uno que es especialista en catar, otro es especialista en el vidrio, otro es especialista en la venta. Y hemos fragmentado la realidad.
Y el Papa en esta encíclica y en Fratelli Tutti también nos invita a lo que se llama la interdisciplinaridad, a mirar la realidad de manera integral, porque cuando la miramos de nuestras especialidades somos incompletos, lo que no es necesariamente malo. Lo que es malo, si puedo decir así, es que somos profundamente infelices. Entonces la felicidad, el placer de vivir, se encuentra en mirar la realidad, a mi parecer, en toda su profundidad, de manera integral. Y bueno, por diferentes razones nosotros creemos que ser especialista de los especialistas de los especialistas. El otro día yo tuve que ir al médico. Bueno, hay que ir al médico, pero después te manda al especialista. Fui al traumatólogo. Y después el traumatólogo te manda al especialista de traumatología del dedo. Pero no es posible. ¿Ah? No es posible que yo esté alimentando 3 médicos. ¿Ah? Y después me mandaron al kinesiólogo. Y bueno, una realidad fragmentada así es cara y no satisface. ¿Ah? Entonces, una mirada más amplia, y tenemos que renunciar a mirar la realidad de manera parcial. ¿Ah? Y esto es difícil, es difícil. Y que podemos opinar, y hay mucha gente que estudia otras cosas, y no leamos siempre los mismos libros, y era Pablo Neruda que decía eso, no, creo que en un poema, no escuchemos siempre la misma música, no vayamos siempre a los mismos lugares, no tomemos siempre el mismo camino, no nos vistamos siempre de la misma manera, osemos la diversidad. Ahora, la diversidad tiene que ser armonizada, porque un arco iris tiene muchos colores y es maravilloso, pero si esos mismos colores tú los colocas juntos, se vuelven negros. ¿Ah? Entonces el secreto de la vida es esta armonía. ¿Ah? Y bueno, este es un acto de discernimiento, es un acto de trabajo interior, de saber colocar cada cosa en su lugar y darle el peso que cada cosa tenga en su lugar, para que cada uno de ustedes sea un arco iris. ¿Ah? Y que al final de este arco iris haya una olla llena de oro. ¿Ah? Y que cada persona que los ve diga, yo quiero ir a ver a esta arcoíris y esta olla llena de oro, que para nosotros es el Señor. Heriberto, yo volviendo a una parte cuando dice que estamos fragmentados, yo de lo que a mí me apasionó mucho la lectura de la encíclica, y enseguida yo dije a mí misma, ¿qué hago ahora? Me sentía un poco sola, y cuando nos decíamos al principio, nos acontece a alguien, yo tengo que admitir que la gran suerte para nosotras 3, y cuando conocí a Heriberto, fue que se nos abrieron los ojos así, porque él continuaba a explicarnos la encíclica para poder nosotros seguir dando paso en esta comprensión, porque yo de lo que me doy cuenta es que esa fragmentación yo la vivo a diario. Ese corazón yo lo quisiera tener siempre, como nos decimos, pero lo interesante y lo humano es percatarse todos los días de esta yaya que me impide estar completamente entera, ¿no? Y poder cuidar del todo el ambiente, el planeta, los hermanos, la sociedad. Entonces, por un lado te quería agradecer. 1, porque deseaba realmente conocerte y en persona. Y 2, porque estamos empezando un camino juntos que quiero que siga durando. Porque en la medida que yo comprendo, esto inevitablemente se traspasa. No es preciso hacer grandes discursos, es el disfrutar de la vida, pero considerando esto otro que normalmente yo lo olvidaría. Entonces, qué bueno que se pueda seguir haciendo carne la experiencia de la comprensión de la encíclica. Y por eso que ojalá que estos encuentros perduren, por un lado. Don Giussani decía que la iglesia es el lugar de la moralidad. Y que la moralidad en esencia es una manera de ver las cosas de manera justa. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos de los demás y que la comunidad... los encuentros que hacemos, la escuela de comunidad, en nuestra iglesia, en donde aprendemos a mirar la cosa de manera justa, y donde el otro me recuerda que no estoy solo, tú no estás sola. ¿Ah? Aunque te sientas sola, te lo digo y te lo repetimos, y cuando yo me pase a mí, tú tienes que decírmelo.
Y el decírmelo es una experiencia porque ahora estamos aquí. ¿Ah? Y aunque no lo digamos, estamos aquí. ¿Ah? Y eso es importante, saber que somos cada vez más los que nos sensibilizamos a esto y que osamos un camino que no está escrito. No hay, creo que era Don Carrón que decía eso, que no tenemos, la vida es como un camino que no tenemos el mapa, no tenemos el GPS, ¿ah? Pero tenemos con quién caminarla. Y que son los hermanos que ustedes, hermanas que representan a Cristo, que son un poco Cristo para mí, y tenemos a Cristo que está con nosotros en este camino. Ok, nos quedaba una pregunta más, pero el tiempo se acaba, así que vamos a empezar a cerrar. Yo agradezco muchísimo a todas las personas que se han conectado, que nos siguen por YouTube y por Zoom. Y bueno, yo resalto esto, es muy personal, pero a mí siempre me ha parecido que el tema de la ecología integral tiene que pasar por una conversión personal. No solo, no individual en el sentido de que yo solo me las busco y me rasco con mis propias uñas, sino que es personal, en compañía también de otras personas, digamos. Entonces, ahora tenemos... Conversión, metanoia en griego quiere decir un cambio de mentalidad. No es un cambio de moralidad, es un cambio de fe. Un día vamos a trabajar eso, la fe. Sí, seguramente nosotras tenemos la idea de seguir habiendo encuentros, que hayan encuentros sobre la Laudato Si para tocar diferentes temas, pero por ahora lo dejamos hasta acá. Los dejo muy invitados al testimonio que sigue a continuación, pero antes de eso quisiéramos despedirnos con una oración, bueno, la María Ángel lo explica, y con eso terminamos. Muchas gracias. No, básicamente en verdad queríamos cerrar con una oración también para agradecer este momento de amistad con ustedes que están en la casa y también entre nosotros mismos, que ha surgido una amistad muy linda también para acompañarnos, como decía Ornella. Así que empecemos, es una oración que nos sugirió Heriberto también. ¿La pueden proyectar, por favor? Un segundo. ¿Sí? Que proyecten la oración. Es la última diapositiva del PPT. Así podemos compartirla también. Eso le. Gracias. Entonces, Dios omnipotente que estás en todo, presente en todo el universo y en la más pequeña de tus criaturas. Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor para que cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos de paz para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie. Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos. Sana nuestras vidas para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. Toca los corazones de los que buscan solo beneficio a costa de los pobres y de la tierra. Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas en nuestro camino hacia tu luz infinita. Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. Con esta oración los invito a quedarse conectados, tanto en otro link, me parece, no estoy segura, en el mismo link, que se queden conectados, por favor, para escuchar el testimonio que tenemos a continuación. Y eso, muchas gracias por estar acá, buenas noches.